El centro de la Navidad es nuestro Señor. Muchas veces y ya estando en posición de hombre, como dice Filipenses, tomar una forma de siervo, y ya tomando forma de siervo, yendo a una muerte y muerte de cruz, que era una muerte reservada para los delincuentes, para los ladrones, ¿no? Pero finalmente hoy sabemos que Él resucitó de los muertos y que hoy está reinando a la diestra del Padre. Amén. Recién cantábamos Nada Especial. Yo decía, muchas veces centramos este tiempo en nosotros, en nuestra comunidad, en lo que nosotros estamos haciendo, pero es importante recordar algo. Hace algún tiempo, en una de estas celebraciones de Navidad, recuerdo las palabras de mi abuela materna, cuando uno de mis tíos empieza a comentar algo y dice, ¿puedes imaginarte algo que sonaba muy, muy bonito, ¿no? Y bueno, no creo que esté mal, pero la respuesta de mi abuela me sorprendió. Dice mi tío, ¿pueden imaginar lo que sería tener a Jesús de bebé en los brazos, ¿no? Y verlo en un pesebre y poderlo tomar? ¿Qué sentimiento tendría? ¿Qué provocaría en ti el ver a Jesús, ¿no? Él decía ternura, no sé. Él quería despertar algo bueno en nosotros. Pero la respuesta de mi abuela fue esta. Dice, no sé, yo no puedo dejar de ver a Jesús como mi Rey y mi Señor, ¿no? Independientemente de que haya sido un bebé un día, ¿no? Y que pueda haber despertado ternura y despertado todo esto, es importante saber esto. Él nunca dejó de ser Dios, Él nunca dejó de ser Señor. Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, y hoy debemos tener bien claro esto. Ve por favor a Lucas capítulo 1, Lucas 1. En este momento de la anunciación, primero que llega el ángel Gabriel con Elizabeth y le empieza a hablar con respecto a que ella iba a tener un bebé, ¿no? Zacarías sería el padre, entonces ellos iban a dar a luz a un bebé que iba a ser Juan el Bautista, el primo de Jesús, ¿no? Y les da este anuncio Gabriel, si tú recuerdas todo esto, Zacarías un poco incrédulo, o más bien muy incrédulo. ¿Cómo va a ser esto si yo ya estoy avanzado en años? Es algo que no puede ser. Finalmente el ángel le dice, el Señor lo va a hacer porque Él es el Señor, ¿no? Y Zacarías, como consecuencia de su incredulidad, queda mudo en ese instante, ¿no? Poquito tiempo después pasa el relato que vamos a leer en Lucas 1, versículo 26. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente en esta ocasión. Lucas 1, versículo 26. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, ya hablamos de esto, con respecto a Juan, todo lo que pasó alrededor. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María.
Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Versículo 30. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. Él contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes, la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Una vez más, versículo 37, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María le respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Inclina por favor tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias por estar en medio de nosotros esta mañana. Gracias porque eres misericordioso y hoy, Señor, prometes tu presencia, Señor, y prometes tu respaldo a tu iglesia, Señor. Gracias por este momento, Señor, precioso que nos das de congregación como hermanos, Señor. Pero hoy queremos recordar en especial el momento de tu encarnación, el momento de este anuncio, Señor, que el ángel daba, Dios, a María, Señor, anunciando que el Hijo del Altísimo, que aquel grande y poderoso venía a esta tierra, Señor. Te pedimos, Señor, que el poder recordar esta verdad transforme nuestros corazones, Señor. Transforme nuestra temporada, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leíamos Lucas 1, versículo 26. Vamos a volver a leerlo. Versículo 26 dice: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Recordábamos, ¿no?, lo que este anuncio de Gabriel con respecto a Juan el Bautista, este bebé que ahora estaba gestándose en el vientre de Elizabeth y ya estaba en su 6º mes de embarazo, ¿no? Dios había enviado al ángel Gabriel a dar este anuncio a Elizabeth y a Zacarías, ¿no? Pero ahora lo hace, dice: Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ahora el ángel llega a Nazaret. ¿Por qué es relevante o por qué es importante el lugar en donde nace Jesús? ¿No? Una aldea de Galilea llamada Nazaret. Bueno, pues Galilea, ¿no?, era una ciudad, y dentro de esa ciudad había un poblado llamado Nazaret, ¿no? En el tiempo, en la Biblia, no se había mencionado esta ciudad. Era una ciudad chica, era, bueno, no se me viene hoy en mente alguna ciudad o algún estado que no se habla mucho, ¿no? Por ejemplo, tal vez hoy podemos recordar Santa Lucía, ¿no? Pero pues a lo mejor hoy lo conocemos porque el aeropuerto, ¿no? Pero quizá antes era algo donde no había, bueno, había una base militar, pero el pueblo no era necesariamente importante, grande. Era un pueblo totalmente alejado, no había muchas vías para llegar a Nazaret, no era una ciudad famosa, era más bien una ciudad con un mal prestigio, ¿no? Tanto, como decimos aquí, que ni siquiera se había mencionado en la Biblia, ni siquiera había aparecido, ¿no? Era una ciudad, como algunos la llaman, insignificante. No se había mencionado en el Antiguo Testamento, en ningún libro anterior se había mencionado hasta este punto. ¿Qué es lo que hace relevante Nazaret?
el nacimiento de Jesús. No la importancia de la ciudad, no que haya sido grande, más bien era pequeña, insignificante, pero lo que hace y pone en el centro o hace protagónico un poco Nazaret es lo que estaba pasando allí, que era el nacimiento de Jesús. Esta ciudad estaba aproximadamente unas 15 millas, ¿no?, del mar de Galilea, ¿no? Como decíamos, no tenía buena comunicación, no tenía una buena cantidad de agua, era como un pueblo, ¿no?, de estas comunidades rurales, ¿no?, que quizá hoy podemos, ¿no?, alejadas, que no tienen buenos servicios, etcétera, ¿no? Nazareno, ¿no?, o como se referían a las personas que vivían ahí, era un sinónimo de alguien despreciado. No solo era decir, eres de Nazaret, sino era de alguna manera con esto una forma denigrante de caracterizar a las personas, ¿no? Decir nazareno, ¿no?, o que es de Nazaret, no era algo que la gente presumiera, más bien era que las personas demeritaban a los de esta zona diciéndoles eso. Era casi como un insulto decir que alguien era de Nazaret. Y Jesús, algo que es importante, por eso decía, porque es relevante esta situación de que nació en Nazaret, que Jesús se identificaría de aquí en adelante con esta ciudad. ¿Cómo se conoció a Jesús? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Lo que estaba pasando en ese lugar no era importante por el lugar, ¿no? Por eso recordaba la canción que recién cantábamos, la alabanza. No soy nada especial. No somos nada especial. El Señor no ha venido a visitarnos, el Señor no nos ha presentado el Evangelio porque seamos especiales, ¿no? Dice la Biblia que de lo vil y menospreciado tomó el Señor para avergonzar, ¿no? Ve por favor a Juan 1:46 para que nos demos un poquito el contexto de esta ciudad y para que leamos un poco de aquello que me estoy refiriendo. Juan 1:46, desde el versículo 45, te sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, hijo de José, de Nazaret. Recuerda el contexto de Nazaret. Nazaret no era algo bueno, ¿no? Pero están diciendo, encontramos a aquel de quien habló Moisés, encontramos al Mesías, ¿no? Está dando Felipe una buena noticia, encontramos al Mesías, es de Nazaret. Versículo 46, ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Responde Felipe, ven y compruébalo tú mismo. Este era el concepto, esta era la idea que las personas a todo alrededor tenían de Nazaret. Y justo Jesús vino a nacer a ese poblado de Nazaret, en un establo, en un pesebre. Y esto nos puede empezar a dar la idea de ese contraste tan grande, de ese rey que se despoja de su gloria, que se despoja a sí mismo, mejor dicho, como dice la Biblia, se despoja a sí mismo. Y entonces viene a esta ciudad pequeña y dice que a través de una virgen, ¿no?, una jovencita, tal vez unos 13 años, 12, 13 años, 14, una adolescente, ¿no?, también mujer, ¿no?, que en ese entonces, en esta cultura era un tanto despreciada. Una mujer joven no era tomada en cuenta. Entonces el Señor usa ese contraste para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los poderosos, haciendo gala y luciendo el Señor su gracia, su poder, viniendo a esta tierra en estos lugares insignificantes. Dice John Piper, te lo voy a leer, dice: las únicas personas cuyos espíritus pueden magnificar al Señor de verdad son personas como María y Elizabeth, los que reconocen la bajeza de su naturaleza y son abrumadas por la condescendencia de un Dios magnificante.
Una vez más, los que reconocen la bajeza de su naturaleza y son abrumadas por la condescendencia de un Dios magnificante. El Señor fue el que descendió y fue condescendiente con nosotros. Recuerdo mucho las palabras del apóstol Pablo. Dice, el Señor me hizo su siervo, no porque yo sea bueno, no porque yo sea capaz. ¿Te acuerdas lo que dice el apóstol Pablo? Es porque de los pecadores yo soy el primero. El apóstol Pablo se da cuenta de su condición. Cuando viene o está Isaías en esta visión, si tú te recuerdas, en la presencia del Señor, y se da cuenta lo que está pasando, dice, ay de mí que soy pecador. El Señor se revela en nuestras vidas, ¿no? Como dice John Piper, las personas con un espíritu humilde como María y Elizabeth, que reconocen su condición, que reconocen su bajeza, entonces están a punto de poder darle gloria y magnificar y entender ese contraste tan grande. Muchas veces minimizamos el poder o minimizamos el pecado. Pensamos, yo soy bueno, no he hecho nada demasiado grave, no he matado tal vez, no he robado, y minimizamos el pecado. Pero cuando nos damos cuenta de la santidad de Dios y tenemos una perspectiva correcta, nos podemos dar cuenta de la grandeza de nuestro pecado. La grandeza de nuestro pecado. Porque podemos decir, fue necesario que ese Dios viniera a esta tierra, fuera traspasado en sus manos y fuera muerto por mi pecado. No podemos decir que el pecado es poca cosa. No podemos decir que un pecado es insignificante. Un pecado fue, o el pecado humano fue el que llevó a Jesucristo a este lugar. Dios ve entonces a estas mujeres desconocidas, insignificantes, en una ciudad insignificante, una anciana, ¿no? Estéril. Una mujer estéril también en este entonces era algo repudiado, dejado a un lado. Dios viene a esta mujer, también a esta mujer joven, María. Entonces hubo una respuesta de estas dos mujeres, reconociendo su humildad, reconociendo quiénes eran. Y más adelante vamos a ver cómo ellas responden a nuestro Señor. Ve a 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26. La Reina Valera 60 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pareciera que los corintios en este momento pudieran empezar a sentirse un poco mal, ¿no? Pablo le está diciendo, pues no hay entre ustedes así que muchos sabios, no los hay, ¿no? Ni muchos poderosos tampoco, ni muchos nobles. Pero vamos a ver que esto no es un insulto, esto es algo que somos, y esto es algo que nos debiera poner contentos por la consecuencia de esto. Dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. El Señor me escogió. El Señor me escogió. Y dice aquí que escogió a lo necio. No por mis capacidades, no por quién soy, no por mis talentos, ¿no? A veces decimos, no, pues Dios me escogió porque sabía que yo iba a ser, que yo le iba a servir, porque Dios sabía que yo iba a responder. No, el Señor escogió a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ninguno de nosotros en la presencia del Señor podemos decir que hay un mérito. No es así. Nazaret no podía decir, soy una gran ciudad, soy una gran metrópoli, entonces
el perfecto lugar para que nazca el rey. No era así. Elizabeth no podía decir, soy la mujer más capaz, reconocida y en una buena posición, entonces yo puedo recibir a aquel que va a anunciar y abrir el camino y preparar el camino para el rey. No fue así. María no podía decir, no, yo soy una mujer empoderada como está hoy de moda, ¿no? Más bien, estas dos mujeres reconocieron, como decíamos, su humildad. Y este es el propósito de Dios. ¿Para qué? Dice 1 Corintios 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No podemos jactarnos delante de Él. Versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es por Él, no por nosotros, es por Él. Versículo 31, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nuestra gloria no está en nada que nosotros hagamos, en nuestra gloria no está en nuestra capacidad, nuestra gloria está en nuestro Señor. En aquel que siendo rico se hizo pobre para con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Dios hizo a un lado la sabiduría humana. No tomó al sabio, no tomó al poderoso, no tomó al inteligente. Dios hizo a un lado estas características. Dios hizo a un lado la sabiduría humana, porque la sabiduría humana no es el medio para conocer al Señor. Y no solo eso, sino que Dios elige salvar a los humildes. Dios elige salvar a aquellos que se saben incapaces. Aquel que recibe su gracia es el que sabe que necesita la gracia del Señor. Recordando otra vez al apóstol Pablo, soy pecador. Recordando a Isaías, ay de mí, pecador. Cuando te das cuenta de tu pecado, cuando te das cuenta que necesitas un Salvador, es entonces cuando el Salvador viene y se revela. Un gran contraste, ¿no? La salvación y la gracia son para aquellos que saben que necesitan a un Salvador. Son para aquellos que se saben incapaces de salvarse a sí mismos. Regresamos por favor a Lucas 1. Vamos a leer el versículo 28. Dice, Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Si tú tienes ahí la versión Reina Valera 60, esta versión completa la frase y dice, bendita tú entre las mujeres. Repito entonces versículo 28, dice, Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor contigo. Y repito, la Reina Valera termina diciendo, bendita tú entre las mujeres. Hay algo que estaba recibiendo María, que no era intrínseco de ella. A veces hay gente que piensa que ella tenía intrínsecos poderes o ciertas situaciones. No, ella era, dice aquí, muy favorecida, pero esto venía de parte de Dios. No era, y repito, ya vimos la condición de Nazaret, ya vimos la condición de Elizabeth, ya vimos ahora la condición de María, pero en medio de esa humildad, el Señor la favorece. El Señor le dice que está con ella, el Señor está contigo. Y el Señor, de acuerdo a lo que dice la Reina Valera, el Señor la bendice. Bendita tú entre las mujeres. Muy favorecida, el Señor está contigo y era bendita entre las mujeres. Repito, esto es algo que María no tenía intrínsecamente, sino que había recibido de parte del Señor. Pero es importante, o creo que podemos darnos cuenta que nosotros podemos identificarnos con María. Nosotros hemos recibido el favor de Dios.
No ha sido, repito, por nuestros méritos. Hemos recibido la gracia y el favor de Dios. ¿Lo has recibido? Creo que podemos decir que sí. El Señor está contigo. El Señor está con nosotros. Cuando empezaba, recordábamos lo que el Señor ha hecho y podíamos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pudiste haber vivido situaciones difíciles. Pudiste haber vivido en este año que va terminando o en los últimos meses, no sé, situaciones difíciles. Pero eso, ¿sabes qué? Eso no nos da ninguna señal de que el Señor no estuvo con nosotros. El Señor estuvo en cada momento en tu vida. El Señor ha estado. Si tú eres hijo de Dios, el Señor está contigo. Como decíamos la semana pasada, aún en el valle de sombra y de muerte, que decía el salmista, pero tú estás conmigo. Ahí en esos momentos de lágrimas, en esos momentos de enfermedad, quizá en esos momentos de hambre, ninguno de nosotros puede dudar de la presencia del Señor. Esas cosas, no solo a veces vemos Dios como que permite ciertas cosas, ¿no? Para un hijo de Dios, el Señor no solo permite ciertas cosas, el Señor las propicia. Y esa es su obra en nuestros corazones. El Señor no se ha olvidado de nosotros, el Señor no se ha olvidado de ti. Es más, puedes estar seguro que si estás viviendo una situación difícil, es Dios el que está actuando en tu corazón, haciendo algo en tu corazón. Podemos tener la seguridad de parte de Dios que somos muy favorecidos. Podemos saber de parte del Señor que el Señor está con nosotros porque Él ha prometido su presencia para aquellos que le aman y le siguen. Y que somos benditos. Conocemos al Señor. Mucha gente allá afuera no conoce al Señor. Y están sin esperanza. Y pueden quizá sufrir situaciones complicadas, pero sin esperanza. Nosotros, hermano, hoy tenemos esperanza. Muy favorecidos. El Señor está con nosotros y el Señor nos ha bendecido. Dice Lucas 1:29, seguimos. En medio de estas características o estas cosas que el Señor le ha dado a María, ¿no? Repito, haciendo énfasis o recordando, ¿no? esta oración que hace, ¿no? Llena eres de gracia, ¿no? Podemos decir, sí, en efecto, María era llena de gracia, ¿no? Igual que cualquier creyente, la gracia que María tenía era una gracia recibida, igual a la gracia que nosotros como creyentes, como hijos del Señor, hemos recibido. En medio de esa gracia que María había recibido, de esa bendición, dice el versículo 29, confusa y perturbada, ¿no? María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Imagínate, había habido 400 años de silencio. Estábamos estudiando Nehemías, ¿no? Que cronológicamente después de Nehemías, ¿no? Pasa mucho tiempo en el que el Señor no aparece, ¿no? En que no se habla, ¿no? En que no hay una revelación de parte del Señor, no pasa nada. 400 años de silencio. Sin duda, y podemos darnos cuenta por la actitud de María y lo que hace, María conocía del Señor. Pero imagínate que después de 400 años de silencio, de pronto se aparece un ángel y le da una bendición y le dice que es favorecida. ¿Qué es lo que causa en María? Confusión, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? No es algo que nosotros veamos todo el tiempo, ¿no? De pronto llega un ángel y dice, y ella está confusa. Ella estaba confundida, no era algo sencillo de digerir lo que ella estaba viendo. Y María se adelanta un poco quizá y trata de pensar, dice que María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Antes de que el ángel hablara, ella decía, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué me va a decir el ángel? Y el ángel, conociendo, dice el versículo 30, no tengas miedo, María,
le dijo el ángel. No tengas miedo, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. María había hallado la gracia del Señor. Que dice así, versículo 31, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cuál era el favor de Dios hacia María? Que iba ella a ser la receptora en su vientre del Rey de Reyes y del Señor de Señores, de aquel que gobierna, de aquel Mesías prometido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino eterno no tendrá fin. ¿Te das cuenta dónde está el centro del mensaje del ángel Gabriel hacia María? No está en María. Ya le está diciendo, eres favorecida, has recibido un favor. Pero ¿cuál es el centro de ese mensaje? Jesús. Él será muy grande. No le está diciendo, María, tú vas a ser bien grande porque estás llevando en tu vientre esto. ¿Quién es el que es grande y poderoso? Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Él es grande, no nosotros. Él se despojó de ser igual a Dios, no nosotros. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros somos los que necesitamos a un Salvador, no Él. Nosotros necesitamos del Señor. No, el Señor no necesita de nosotros. Él es el Salvador que venía a la tierra a tomar nuestro lugar y tomó nuestro desprecio. Jesús de Nazaret tomó el estigma, el desprecio de la ciudad en la que nació. Jesús tomó el desprecio y ese estigma que era de nosotros, pecadores. Al que no conoció pecado, dice la Biblia en Corintios, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Jesús tomó el desprecio, Dios tomó la condena, pero Él, decíamos al principio, estando en ese pesebre, no dejó de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. No dejó de ser el Dios encarnado, el Hijo del Altísimo. Jesús en esa cruz no dejó de serlo, aunque llevaba nuestros pecados, lo que nosotros merecíamos. En esa cruz, dice Isaías 53, ¿no? Nosotros lo vimos y desviamos el rostro, dice Isaías. Y pensamos, ¿no?, parafraseando un poco lo que dice o usando otras versiones, ¿no?, pensamos, algo habrá hecho que lo llevó a esa cruz. Pero dice, pero Él llevó por mis pecados, por mis culpas, Él estaba en esa cruz. Llevó nuestro estigma, nuestro pecado fue sobre Él. El centro de todo esto es Dios. Él es el que es grande, Él es el Hijo del Altísimo. María lo llevaba en su vientre, pero Él es el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Cuando se anuncia el nacimiento de Juan, también dice que sería grande. También habla algo respecto a este mensaje que le da Gabriel a Elizabeth y a Zacarías. También habla de que algo grande iba a ser el Señor con Juan. Sin embargo, hay un título que distingue a Juan de Jesús. Algo que es diferente. Él será muy grande y lo que hace la diferencia es, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. ¿Cuál es la diferencia? Un hijo está en las mismas condiciones y lleva las cualidades del Padre.
el Señor Jesús, o más bien Gabriel, al decir es hijo del Altísimo, está aludiendo la igualdad de Jesús, o la igualdad de ese hombre grande y poderoso, hijo del Altísimo, la igualdad con Dios. Él es Dios encarnado. No dejó de ser Dios, es Dios encarnado. Y dice más adelante, el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. ¿No? El Señor le dará el trono de su antepasado David. Ve por favor a 2 de Samuel 7, versículo 12. ¿Qué está diciendo aquí el ángel a María? Él le está diciendo, Él es el Mesías profetizado, que tiene autoridad legítima para gobernar. ¿No? Y el Señor le dará el trono de su antepasado David. Jesús es el Mesías profetizado y tiene la autoridad de gobierno sobre Israel, y su reino no tendrá fin, como estaremos viendo. 2 Samuel 7, versículo 12, te vuelvo a leer la Nueva Traducción Viviente, dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Le están hablando a David, le están profetizando, o están dando esta profecía con respecto al Mesías. Dice el versículo 13, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El reinado de este descendiente de David no tendrá fin. Lo leíamos anteriormente en la genealogía de Jesús, ¿no? Que es otra cosa milagrosa. Desde Adán a Jesús hay genealogía. Pero bueno, partiendo desde David, se puede determinar, ¿no?, cada una de las generaciones hasta llegar a Jesús, el hijo de José, hijo de David. Y su trono va a ser afirmado para siempre. Dice el versículo 14, yo le seré a él padre y él me será hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿No? Regresamos a Lucas 1, versículo 33, dice, Lucas 1:33, y reinará sobre Israel para siempre, su reino no tendrá fin. María estaba siendo testigo del cumplimiento de la promesa, esa promesa que le hicieron a David. Y que hoy nosotros conocemos. Jesús es ese rey que venía otra vez a Nazaret, a esta ciudad humilde, por medio de una jovencita confundida. El Señor venía, Jesucristo es Rey, Jesucristo el Señor. No hay mérito en Nazaret, no hay mérito en María, no hay mérito en nosotros. El mérito todo es del Señor. Él es el Hijo del Altísimo, Él es grande sobre todos, Él es Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Ese Dios, ese Señor que venía, repito, a un pesebre humilde y que hoy recordamos. Y que esta Navidad, hermano, tómate ese tiempo de recordar. ¿Qué es lo importante? Yo recuerdo hace algunos años, poco más de 20 años, yo tenía 19 años cuando mi papá falleció en un diciembre. Tuvo un accidente automovilístico estando en la frontera norte de nuestro país, y de pronto nos hablan, ¿no? Era un 20 de diciembre,
Mi mamá tuvo que ir con mi hermano, fueron a donde estaba, estuvo hospitalizado 2 días y un 22 de diciembre fallece en un hospital en Reynosa, Tamaulipas. Traen su cuerpo, imagínate, todo alrededor, las luces, Navidad, ¿no? ¿No? Y un 23 de diciembre vamos al panteón, lo enterramos, ¿no? Y al otro día era Nochebuena, ¿no? Todavía mi abuelita, ¿no? Nos dice, ¿hacemos algo? Si quieren que cenemos o mejor no, están dolidos. Nosotros dijimos, no, pues aparte ya está todo listo, ¿no? Pues vamos a cenar, ¿no? Y quiero decirte que esa no fue una feliz Navidad, en el sentido que todos piensan con respecto a una Navidad feliz, ¿no? ¿No? Risas, alegría, algarabía, regalos, ¿no? No fue una cena caracterizada por muchas risas, ¿no? Aunque tratamos de recordar a Jesús, ¿no? Era una Navidad dolorosa, ¿no? Desde ahí los diciembres, en mi caso, ¿no? o por algunos años tal vez, esta fecha o esta temporada siempre me ponía algo nostálgico, por no decir triste, ¿no? Si tú recuerdas también esta situación dada en Chiapas, un diciembre, ¿no? Cuando llegan a una iglesia, ¿no? Y en Acteal y muchos hermanos nuestros son muertos, ¿no? A causa de su fe, ¿no? Al siguiente año de la muerte de mi papá pasa eso, ¿no? Y podemos pensar, ¿no? Esa no es una feliz Navidad. Pero cuando encuentras el sentido de la Navidad, que no es que mi papá o no está conmigo, ¿no? Que no es quizá el dolor que me trae la muerte de alguien amado, ¿no? La Navidad, el centro de la Navidad es es Jesús. Es que Jesús es grande, que Jesús está poderoso y que en medio del dolor yo tengo la esperanza, siempre la tuve, ¿no? Que siendo Dios grande, fuerte, poderoso, mi papá hoy está en su presencia. Y está mejor que cualquiera de nosotros. El centro de la Navidad, ¿no? Podemos, esta Navidad no es alegre porque estoy viviendo tal situación. Esta Navidad no es alegre porque está pasando esto. Hay un enfermo en casa. Esta Navidad no es alegre, no es feliz porque no me alcanza para el pavo, ¿no? Esta Navidad no es alegre porque por más esfuerzo que hago me está costando comprarle un regalo a mis hijos. Hermano, olvídate de eso. Si puedes hacerlo, hazlo. Y festeja y pongámonos alegres, ¿no? El punto de esto es que nuestra alegría no esté centrada en las cosas que tenemos o no tenemos. Nuestra alegría está centrada en este Hijo del Altísimo, grande y poderoso, viniendo a esta tierra, mostrando buena voluntad para con los hombres, buscando y mostrando su buena voluntad para contigo. Muy favorecidos somos. El Señor está con nosotros. Voltemos nuestros ojos y nuestra mirada al centro de lo que es el Señor. El Señor es poderoso. Jesucristo es el Señor. Jesús era Dios viniendo a esta tierra, mostrando su buena voluntad para salvarnos de nuestros pecados y para darnos esperanza. Él resucitó después de esta muerte. Así que sí es una feliz Navidad. Diciembre del 96, ¿fue feliz Navidad en casa? Sí. Teníamos un dolor, pero estamos felices por la esperanza que tenemos en nuestro Señor. Centra tus ojos en el favor de Dios para tu vida.
Centra tus ojos en la gracia que el Señor te ha dado. Centra tus ojos en la bendición y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Dice Lucas 1, versículo 34. Seguimos leyendo, Lucas 1, 34. Responde María: pero ¿cómo podrá suceder esto? ¿No? Ya de por sí ver al ángel, ¿no? Después de los 400 años de silencio, viene el ángel y luego el ángel le dice: vas a tener un bebé, ¿no? ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. Ángel, ¿cómo te explico que no hay forma? ¿No? El ángel le contesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Una María confundida pregunta. Era algo imposible porque sabía, como dijimos, era virgen, ¿no? Pero ella hace una pregunta en un sentido diferente. Zacarías, si tú recuerdas, decíamos al principio, pregunta algo parecido: pues es que yo ya soy viejo, ¿no? Pero hay una actitud diferente. Zacarías, en medio de su confusión, su esposa ya era de edad avanzada, él también, y muestra incredulidad, y gracias a su incredulidad queda mudo. La sinceridad y el espíritu con el que María estaba respondiendo esto era legítimo y no era incredulidad, ¿no? Solo era: Señor, dime cómo le vamos a hacer, porque pues no hay forma, ¿no? El Señor responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La palabra griega que se ocupa aquí es peculiar porque es como si dijera: el Espíritu Santo vendrá y te eclipsará. Va a estar, es como cuando un eclipse, ¿no? Tú ves, está el sol y es cubierto por la luna, ¿no? Eso es lo que hizo el Señor con María, eclipsarla. Otra vez, el centro es el Señor. El centro es el Señor. El Espíritu vendrá sobre ti, te eclipsará, te va a cubrir, ¿no? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Era un nacimiento milagroso, era un nacimiento no como el de todos los hombres, ¿no? Por lo tanto, el bebé era diferente. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Su nacimiento lo hace santo, apartado, diferente, no común. Y algo que me sorprende muchísimo es la respuesta de María. Dice el versículo 36. El ángel está diciendo cómo va a ser esto, ¿no? Dice el versículo 36. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, ¿no? María había recibido algo parecido y dentro de su vejez, y no solo su vejez, sino estéril, queda embarazada, ¿no? Y tenemos una prueba. Ella ya está en su 6º mes de embarazo. Y dice el versículo 37, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. La Reina Valera, si tú la tienes ahí, dice: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Nada. Aquí está diciendo un absoluto. Nada es imposible para Dios. Con Dios nada será imposible. Pero justamente escogí la Nueva Traducción Viviente porque la traducción más acercada es justamente, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Una traducción, vamos a decir, más literal de esta frase, que la Reina Valera traduce
nada imposible para Dios, o la NTV traduce nunca, la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Si buscamos una traducción más literal, podría decir, porque ninguna palabra de Dios será impotente. Ninguna palabra de Dios vendrá sin poder. Dios va a hacer absolutamente todo lo que Él ha dicho que va a hacer. La palabra de Dios no vuelve vacía. Si Dios dijo que Elizabeth en su vejez y siendo estéril iba a tener un bebé, pues bueno, le está diciendo el ángel, ya estamos en el 6º mes de embarazo. Y si el Señor te está diciendo esto a ti, lo que Él dice se va a cumplir. Lo que el Señor ha dicho nunca dejará de cumplirse. ¿No te da esperanza eso? Lo que el Señor ha dicho no se va a dejar de cumplir. Lo que está escrito en su preciosa palabra va a pasar. Va a pasar todo lo que ha pasado, ¿no? Todo lo que el Señor ha dicho ha pasado, y lo que ha dicho y que no se ha cumplido, hermano, ten la certeza, se va a cumplir. Lo que el Señor nos ha dicho, su palabra nunca va a dejar de cumplirse, su palabra nunca dejará de tener poder. No hay nada imposible para nuestro Señor. Y ahora sí dice el versículo 38. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. ¿Cuál fue la respuesta de María? ¿Qué responderías tú? Poniéndonos un poco en su lugar. Porque no solo es la cuestión vas a tener un bebé, ¿no? Que bueno, en diferentes contextos para muchos serían buenas noticias y para otros no serán tan buenas noticias, ¿no? Para María no lo era, porque recuerda, era una jovencita virgen. ¿Y sabes qué les pasaba a las jovencitas o a las mujeres que tenían a un bebé fuera del matrimonio? Eran apedreadas y muertas. En el mejor de los casos eran estigmatizadas y las dejaban a un lado, ¿no? Es más, sabemos que incluso José dijo chispas y trató de huir, ¿no? Hasta que de pronto también viene la revelación de parte de Dios a José. María, con todo lo que implicaba, repito, no solo tener un bebé 9 meses en su vientre y todo lo que iba a venir sobre ella, dadas sus condiciones de no casada, ¿no? Después vemos que también tuvo que salir huyendo con el bebé recién nacido. La respuesta de María es: soy la sierva del Señor. Esta palabra siervo lo hemos estudiado en otro momento. Literalmente quiere decir soy una esclava, soy una criada. Otras versiones los traducen así: soy una criada. Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Muchas veces el Señor te ha dicho qué hacer. Muchas veces el Señor nos ha dicho qué hacer. Y no tratamos de reconvenirlo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Pedro le dice, Señor, te va a pasar todo esto? Me llama mucho la atención la palabra que se ocupa, que dice, y Pedro trató de reconvenirlo, que nada de esto te acontezca. Y ya el Señor es cuando responde, ¿no? Vete de mí, Satanás, demonio tienes. A veces tratamos de reconvenir al Señor. Señor, pues, ok, ya me dijiste eso, pero ¿por qué no le hacemos así? ¿Por qué mejor, no? Y le planteamos al Señor, y ya el plan que te dijo el Señor ya queda para acá, y finalmente hacemos, iba a decir nuestra santa voluntad, pero de santa no tiene mucho, ¿no? ¿Qué podemos aprender de la actitud de María? El Señor ya te dijo qué hacer. ¿Por qué no responder como María? Señor, soy tu esclavo. Como el apóstol Pablo decía también, esclavo de Jesucristo. Señor, soy tu esclavo. Todo lo que dijiste de mí, que se cumpla. Repito, no hacerle la manita de puerco a Dios. No, Señor, pero mira, estoy sintiendo bien feo. Oye, pero ¿por qué no las? Oye, pero.
Ya vimos, fuimos favorecidos como María, ¿no? El Señor está con nosotros. Pero esto no cambia la actitud de siervo. El Señor ya te dijo qué hacer. ¿Qué tal si esta Nochebuena le decimos a nuestro Señor: Señor, soy tu siervo? Más literal: Señor, soy tu esclavo. Lo que tú has dicho que haga, que se cumpla sobre mí, que se cumpla sobre nosotros. Un criado, un esclavo, no estaba en posición de debatir con su maestro ni con su Señor, sino de aceptar la voluntad del Señor. Esta debería ser la respuesta de todo hijo de Dios. La respuesta de todo hijo de Dios. Jesús, hablando de estas similitudes, Jesús vive así como vino a María físicamente. Jesús vive dentro de nosotros, espiritualmente, de nosotros como creyentes. Jesús vive dentro de nosotros a través y por su palabra, como lo hizo con María físicamente. Jesús se hace visible al mundo a través de nosotros, como también con María. María no lo pudo ocultar, ¿no? Después de varios meses, ¿no? Si el Señor está con nosotros, el mundo tiene que ser testigo de lo que somos. Elizabeth contesta en el versículo 43, versos después: ¿por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga? Y María, más adelante, versículo 48, responde y dice, y María dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Una vez más, María tiene bien clara su posición, su bajeza, así como nosotros. Repito, no somos capaces, no somos Dios. No somos Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El que es soberano, el que es grande, el que es poderoso, es nuestro Señor, no nosotros. Por eso decimos: Señor, a tu nombre la gloria. ¿Qué te parece si de manera práctica, repito, esta semana, como hemos dicho, ¿no? Las fechas que vienen, la temporada, todo recuerda, ¿no? Y todo es una oportunidad para recordar esta obra de Cristo, esta obra de que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es el centro de la Navidad, ¿no? No nosotros, Él es el centro. Así que toma este tiempo. La semana pasada explicábamos esto del Adviento, ¿no? De estos días que la iglesia toma para preparar su corazón y llegar a ese festejo, ¿no? Y decíamos que si el arbolito, que si... Ponlo, disfruta, pero no quites tus ojos del principio que nos lleva a esto. ¿No quieres ponerlo? No lo pongas, no pasa nada. Pero no quites tus ojos del principio del Señor Dios Todopoderoso. Cierra tus ojos. Señor, como cantábamos antes, Dios, ¿cómo podríamos imaginarnos, Dios, que el Rey, que el Dios Todopoderoso, que el Mesías prometido iba a nacer en un pesebre, rodeado de suciedad, Señor? Pero gracias, Señor, a esa obra preciosa de Cristo, Dios, hoy podemos recordar con esperanza, Señor. Y si vemos, Señor, alrededor nuestro luces,
y si vemos alrededor de nosotros un arbolito de Navidad, y si vemos alrededor de nosotros las estrellas, el cielo, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, Señor, todo es una oportunidad de recordar quién eres tú, Señor, porque todo eso es tu obra, Señor, y por ti y para ti, Señor, fueron creadas todas las cosas. Por medio de ti y para ti, Señor, fueron hechas, y por medio de ti subsisten, Señor. Señor, esta semana hemos de recordar junto con el mundo, Señor, que qué gozo, Señor, nos sigue dando, Señor, que el mundo tome tiempo, Señor, con el pretexto que sea, Señor, con la razón que el mundo tenga, Dios, pero el mundo se detiene. Gracias a ti, Señor, gracias a tu nacimiento, gracias a lo que hiciste un día, Señor, en ese pesebre. Señor, úsanos en este tiempo, Dios. Úsanos para hablarle a nuestra familia. Úsanos, Señor, para hacer evidente lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, con la gente que está alrededor nuestro, Señor. Que lo importante no es una celebración o despertarnos tarde. Lo importante, Señor, eres tú. Tú eres el centro, como cantábamos también, Señor. Nada importa más que tú, Señor. Nada importa más que tú. Que de nuestro ser, Señor, podamos cantar todos, Señor, y decir estas palabras, Dios. Tú eres lo importante. Tú eres el centro. Tú eres Dios. Tú eres creador, Señor. Gracias, Señor, por venir un día y recordarnos quién eres, Señor. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu poder, por tu grandeza, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, por que incluso la creación misma, Señor, habla de quién eres tú. Y todo nos recuerda tu poder y tu grandeza. Hoy, Señor, queremos dejar a un lado todo distractor. Todo distractor y todas las cosas que se centren incluso en nosotros mismos. Pero también, Señor, quizá muchos hoy de mis hermanos tengan algún dolor en su corazón, Señor. Quizá algunos de mis hermanos tengan alguna enfermedad, estén viviendo algo difícil en sus vidas, Señor. Porque no es casualidad, Señor, que en estos tiempos se incremente, Señor, la cantidad de enfermos, Señor, y la cantidad de gente que se quita la vida, Dios. Pero nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, Señor. Yo te pido, Señor, que si alguno de mis hermanos necesita consuelo, Señor, tú se lo des, Señor. Tú los abraces, Señor. Y que lleve, Señor, sus ojos y lleve sus pensamientos a la obediencia a Cristo, Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres poderoso, porque eres santo. Si tú esta mañana tienes alguna necesidad, si estás padeciendo algo, si tienes alguna tristeza, si quieres que oremos por ti, ahí en tu lugar, no es necesario que pases acá adelante, ahí en tu lugar ponte de pie. Si estás padeciendo algo, ponte de pie en tu lugar. Amén, gracias a Dios. Creo que los que estamos puestos de pie, todos, pero bueno, particularmente reconocemos que necesitamos del Señor, que no podemos solos. Así que levanta tu mano ahí en tu lugar. Señor, hoy venimos, Señor, suplicando de ti. Tú eres galardonador de aquellos que te buscan, Dios. Señor, hoy necesitamos tu consuelo. Hoy necesitamos escuchar tu voz.
Tal vez hoy, Señor, algunos de nosotros está nublada nuestra visión y no podemos ver con claridad ciertas cosas, Señor. Pero hoy, Señor, queremos volver nuestros ojos hacia ti, Dios. Al autor y consumador de la fe, Señor, y hoy recordamos que tú eres suficiente, Señor. Tú eres suficiente. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Señor, tú nos recoges y tú nos tienes, Señor, en tu mano poderosa, Dios. Hoy, Señor, reconocemos que no podemos solos, Señor, que necesitamos de ti, que necesitamos tu presencia en nosotros, que necesitamos más y más de tu palabra, Señor. Algunos, Señor, de aquí, tú sabes, porque no ignoras nuestras necesidades. Tal vez necesitamos trabajo, o tal vez necesitamos salud, tal vez necesitamos consuelo, guía, Señor. Pero nada de esto es más importante, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Señor. Brinda, Señor, a mis hermanos este consuelo en medio del dolor, en medio de la aflicción, Señor. Porque la salvación, Señor, viene de ti, Señor. Porque la salvación, Señor, viene de nuestro Padre, del Hijo del Altísimo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Gracias, Señor, por escucharnos. Y como hemos leído, Señor, tu palabra, Señor, no volverá vacía, Señor. Para ti nada es imposible. Todo lo que tú has dicho se ha de cumplir, Señor, en nuestras vidas. Señor, gracias te damos por esa promesa preciosa para cada uno de nosotros, Dios. Te bendecimos, Señor, te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, toma tu lugar. Si quieres darle un aplauso al Señor.